Esta primavera, Estados Unidos se vio brevemente invadido por las cigarras. Una verdadera horda de insectos acaba de cubrir el país, en promedio alrededor de 1 millón de cigarras por 0,4 hectáreas, y así en 16 estados. El número de insectos es aproximado, es imposible contarlos, pero los científicos esperaban que hubiera cientos de trillones de cigarras, o tal vez cuatrillones. Sea como fuere, las ramas de los árboles se rompían bajo el peso de los insectos, y el ruido que hacían las cigarras obligaba a los investigadores a proteger sus órganos auditivos para poder seguir trabajando. Porque el piar de las cigarras estaba a 110 decibelios. Es como poner la cabeza a la altura de un avión. Es lo suficientemente fuerte como para que te duelan los oídos. Había tantas cigarras que, cuando morían, había que recurrir a los servicios de limpieza para que se deshicieran de los cadáveres y despejaran las carreteras, que se habían vuelto resbaladizas con los cadáveres de las cigarras. Pero, ¿por qué si empiezas a matarlas se mueren todas las demás? Oh, el vídeo de hoy es muy interesante, pero primero vamos a tomar un café y seguimos. Un recordatorio súper discreto de no olvidarte de poner likes si se te olvida hacerlo al final o mientras lo ves. Los medios de comunicación llamaron al suceso Cicadapocalipsis y Cicadageddon. Tan grande fue la invasión. Incluso 1 billón de cigarras, cada una de unos 2,5 centímetros de largo, habrían cubierto 25.400.000 kilómetros si los insectos se hubieran colocado uno a uno en una línea. Este número de cigarras bastaría para tender 66 puentes hasta la Luna. En total, si haces el cálculo, obtienes que 375.000 cigarras cabrían en 1 kilómetro cuadrado. Hice el cálculo y me di cuenta de que todas las cigarras juntas podrían cubrir al menos 3 millones de kilómetros cuadrados. A modo de comparación, la superficie de Nueva York es de 784 kilómetros cuadrados, lo que significa que habría suficientes cigarras para cubrir casi 4.000 Nueva Yorks. También a título comparativo, la superficie de Estados Unidos es de 9.834.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que las cigarras podrían cubrir 1/3 de todo el país. Afortunadamente para todos nosotros, las cigarras no aparecen al mismo tiempo ni tan cerca unas de otras como para cubrir un área tan grande. El punto es que se trata de cigarras inusuales. Son periódicas y no aparecen muy a menudo. Solo aparecen una vez cada 13 o 17 años, dependiendo de la cría. Y cuando lo hacen, aparecen 1.000 millones de insectos a la vez. Pero este año coincidieron los ciclos de ambas nidadas y todas salieron de la Tierra más o menos al mismo tiempo. Es la primera vez que ocurre en 221 años. La última vez exactamente el mismo evento, es decir, la coincidencia de los horarios de ambas crías, ocurrió ya en 1803. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, escribió sobre ello en su libro de jardín, solo que llamó langostas a las cigarras, pero perdonémosle este error. Piénsalo, nadie que viva hoy volverá a verlo. Bueno, a menos que en los próximos años se invente un elixir de la inmortalidad, o al menos se aprenda a congelar a la gente para luego descongelarla en el futuro. Porque la próxima aparición conjunta de 2 crías ocurrirá en 2245. Pero no te preocupes, una aparición conjunta aún mayor de cigarras tendrá lugar cuando las 2 crías más grandes emerjan juntas en 2076. Así que, come bien, cuida tu salud, y entonces habrá una oportunidad de echar otro vistazo al verdadero Cicadapocalipsis. Ahora, desglosemos las poblaciones. Los puntos rojos representan la población de 13 años y los puntos azules la de 17 años. Estas cigarras solo se encuentran en Norteamérica. La población de 13 años se distribuye por el medio oeste y el sureste de Estados Unidos, en un total de 16 estados. La población de 17 años solo aparece en Illinois, pero es especialmente abundante. Este año, su aparición coincidió y comenzó a finales de abril, tras lo cual la infestación duró unas 6 semanas. En general, existen unas 3.000 especies de cigarras en nuestro planeta, pero solo 7 de ellas son cigarras periódicas. 3 especies tienen un ciclo de 17 años y el resto de 13 años. Además de las especies, también existe el concepto de cría, que he mencionado. Clasifica a los insectos en función del año en que aparecen. En total, hay 30 crías. Todas estas 7 especies de cigarras pasan la mayor parte de su vida bajo tierra como ninfas y se alimentan de la savia que rezuma de las raíces de los árboles. Es decir, las ninfas no salen en absoluto. Solo al cabo de 13 o 17 años sin luz diurna desentierran, que suelen ser unos 61 centímetros de tierra. Suben a la superficie con sus patas delanteras y se convierten en adultas. Naturalmente, enseguida las cigarras mudan sus exoesqueletos, y esto es algo que ocurre una vez en la vida. Tiene que ocurrir para que se reproduzcan. Se podría decir que es una especie de pubertad retrasada.
Una vez maduras, las cigarras buscan vegetación alrededor de árboles adultos donde aparearse y poner huevos. Esto es parecido a elegir un colegio cerca de casa. Así, las ninfas, cuando emerjan, simplemente se meterán bajo tierra y se desarrollarán tranquilamente, alimentándose de la savia de las raíces. Después de 13 o 17 años bajo tierra, las cigarras periódicas ya no podrán comportarse discretamente. Ese mismo zumbido, fuerte e incesante, procede de los machos que buscan a las hembras. Para ello, la naturaleza ha dotado a los machos de un órgano especial que produce un chasquido. Este sonido procede de la rápida vibración de unas placas estriadas en forma de tambor. Pero para hacerlas vibrar, las cigarras deforman literalmente su propio cuerpo. Si el cuerpo humano fuera como el de una cigarra, tendría un grueso conjunto de músculos a cada lado del torso que podrían apretar el pecho hacia adentro, obligando a las costillas a flexionarse de una en una. Al relajar los músculos, las costillas recuperan su forma original y sonarían porque eso es lo que ocurre en el cuerpo de una cigarra macho unas 300 o 400 veces por segundo. Lo que hacen para encontrar una pareja. La pareja es encontrada, el apareamiento tiene lugar y luego las hembras cortan hendiduras en las ramas de los árboles para poner sus huevos allí. Básicamente, ese es el final de su trabajo, al igual que el trabajo de los machos. Las cigarras periódicas adultas viven solo 3 o 4 semanas y no llegan a ver emerger a sus crías hasta unas 6 semanas después. Las ninfas, y una cigarra suele poner entre 24 y 28 huevos, caen al suelo por sí solas y hacen un túnel en el suelo para luego repetir el ciclo. En general, la aparición de nidadas de cigarras periódicas es un fenómeno que la gente registra desde la antigüedad. Sin embargo, es difícil determinar el número aproximado de insectos, así como entender si, por ejemplo, aumenta el número de cigarras en una nidada. Es necesario hacer un seguimiento de cada una por separado. Por ejemplo, la cría número 6 se vio por última vez en 2017 y antes en 2000. La cría número 5 se vio por última vez en 2016, pero en 2015 las dos nidadas se solaparon. Sin embargo, no fue una invasión tan grave como la de 2024 y afectó a 2 estados menos. En general, por resumir, resulta que las cigarras periódicas en general aparecen todos los años, pero cada vez son nidadas diferentes que se desentierran en lugares distintos, y mientras unas acaban en la superficie para reproducirse, trillones de otras permanecen en el suelo esperando su turno. Pero si las cigarras periódicas aparecen cada año y a menudo en grandes cantidades, ensuciando todo a su alrededor, ¿por qué la gente no ha decidido deshacerse de ellas? Aparte, las cigarras periódicas se confunden a veces con las langostas voraces. Está claro que Thomas Jefferson no es el único que ha tenido este problema. La cuestión es que las cigarras son más bien, una molestia más que una pérdida económica. Pueden dañar los árboles jóvenes y algunos cultivos frutales. ¿Te acuerdas? Las cigarras madre mastican canales en la corteza de los árboles donde ponen sus huevos. A veces las ramas cortadas no se recuperan de la herida y mueren, pero no es tan frecuente. Hay varias razones por las que no merece la pena destruir las cigarras periódicas. En primer lugar, en realidad son inofensivas. Los científicos recomiendan dejar en paz a las cigarras siempre que sea posible, ya que no muerden ni pican y no son portadoras de enfermedades, simplemente viven su extraña vida de cigarras. En segundo lugar, las cigarras también son beneficiosas para el ecosistema. Gordos, lentos y sabrosos, estos insectos son el alimento perfecto para los pájaros y otros animales. Las cigarras también airean el suelo cuando excavan en él o salen a la superficie. Esto, por cierto, permite que el agua de lluvia se filtre en el suelo y nutra las raíces de las plantas incluso durante los meses más calurosos. Y cuando las hembras ponen sus huevos, podan naturalmente los árboles, lo que da lugar a más flores y frutos al año siguiente. Cuando mueren, los cuerpos de las cigarras, y hay muchas, aportan enormes cantidades de nitrógeno y otros nutrientes al suelo. En resumen, son un regalo para la naturaleza. En tercer lugar, hay demasiadas cigarras como para combatirlas de todos modos. Los científicos desaconsejan la fumigación con pesticidas porque no funciona. Es imposible rociar suficiente veneno para matar a todas las cigarras. Pero en el proceso de matar cigarras sin éxito, puedes matar otros insectos. Pues bien, se aconseja a quienes estén preocupados por sus árboles que compren redes protectoras especiales y no toquen a las pobres cigarras. Y cuarto y último, las cigarras aparecen desde Maryland hasta Oklahoma, pasando por Illinois y Alabama, pero no todas en el mismo sitio al mismo tiempo. Por aterradora que pueda parecer una plaga de cigarras, no puede ocurrir que 1000 millones de insectos se congreguen en una zona limitada. En fin, ya lo tenemos claro, las cigarras periódicas no solo son seguras, sino que además son buenas para ti. Es un buen momento para pasar a otra cuestión que realmente me preocupa. ¿Por qué demonios permanecen tanto tiempo bajo tierra? Los insectos no suelen hacer eso, y las líneas de tiempo son tan extrañas, 13 y 17 años.
Resulta que todo se debe a los depredadores. La mayoría de ellos tienen un ciclo vital bastante corto y suelen vivir de 2 a 10 años. Esto significa que aparecer en la superficie llevaría a las cigarras directamente a las zarpas de los depredadores, o a sus dientes, básicamente directamente sobre la mesa. Y cuando los depredadores abundan, están hambrientos, y es difícil que una pequeña cigarra gorda sobreviva en esas condiciones. Pero las cigarras periódicas eclosionan cada 13 y 17 años, por lo que evitan los periodos en los que abundan los depredadores. Aparecen en épocas en que las poblaciones están en declive, y es que 13 y 17 son números primos, y es muy difícil que un depredador sincronice su propio ciclo con ellos. Además, las propias cigarras casi nunca se cruzan, solo una vez cada 221 años. Es una especie de truco evolutivo para evitar que los depredadores dependan de la aparición predecible. Pero hay una segunda razón, o más bien otra versión de su comportamiento. Se sugirió en un estudio de 1993. Aparecen tantas cigarras al mismo tiempo que los depredadores simplemente no pueden comérselas todas. Sí, simplemente se hartan de las cigarras y empiezan a evitarlas y pierden interés durante un tiempo. Hay tantas cigarras que ni siquiera esa pérdida de población les impediría reproducirse con éxito. ¿Soy yo o a mí me parece que una razón parece contradecir a la otra? Escribe en los comentarios lo que piensas. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo se dan cuenta las cigarras de que es hora de subir? Parece raro que los insectos sean capaces de contar hasta 13 o 17. Son, bueno, insectos. Sin embargo, las cigarras llevan siglos haciéndolo, sin equivocarse nunca. Y cualquiera de ellas tiene dos problemas que resolver a la vez. Elegir el año correcto y luego el día correcto, o más bien la noche de este año, para subir a la superficie. Sabemos que viven en la base de los árboles y que experimentan ciclos anuales asociados a los cambios en la fisiología de los árboles. Hasta ahora, sin embargo, los científicos no pueden decir exactamente cómo lo hacen. Las cigarras salen del suelo en primavera, pero definitivamente no es por la temperatura. ¿Por qué no? Es sencillo. Algunas partes de la Tierra pueden ser más frías que otras, así que si el calentamiento del suelo fuera decisivo, las cigarras saldrían de él a su antojo, no de forma organizada. Otra teoría es que el año de las cigarras está determinado por lo que los investigadores creen que es un reloj molecular interno. En la cigarra, este reloj se calibra probablemente mediante ciertas señales ambientales que indican el paso del año. Por ejemplo, en respuesta a la brotación de las hojas de los árboles, cambia la composición del fluido de las raíces de los árboles, y como las cigarras se alimentan de él, es posible que presten atención. Por ejemplo, los sumilleres pueden saber por el sabor del vino en qué año se cosecharon las uvas. Bueno, ese es el caso aquí. Savia de árbol de 2018, pendiente sur. Nos quedaremos durante otros 6 años. La elección del día es mucho más sencilla. Las cigarras esperan una señal externa, es decir, cuando cae la noche, salen de sus madrigueras cuando el suelo alcanza cierta temperatura, unos 18 grados, y no habrá una gran variación en el tiempo. Pero nadie es inmune a los errores. En 2017 se informó de cigarras vistas por última vez en 2004. Parecía que habían pasado 13 años, todo según lo previsto. Pero había un problema. No se esperaba que estas cigarras aparecieran hasta 2021. Se trataba de una cría cuyo ciclo dura 17 años. Sin embargo, no toda la nidada subió a la superficie. Los expertos han calculado que podrían ser solo entre el 5 y el 10% de las cigarras. El resto esperó tranquilamente su momento. Aunque esto ocurre a veces, por lo demás, las cigarras son muy precisas, como si escondieran diminutos despertadores bajo tierra. Y sin embargo son nocivas. No hace mucho tiempo los científicos descubrieron de repente que los árboles crecen más lentamente durante e inmediatamente después de la aparición de una cría de cigarras, pero no porque las cigarras tengan algún efecto sobre los propios árboles, sino porque son un alimento demasiado atractivo para los pájaros. En la naturaleza, todo está interconectado. Los pájaros se llenan de cigarras y naturalmente cazan menos orugas. Las cigarras son más grandes y sabrosas y también hay muchísimas. Como resultado, las orugas prosperan, sin que nadie les impida comerse las hojas de los árboles, y los árboles sufren. En 2021, en el lugar donde hubo una invasión de cigarras, los científicos contaron el doble de orugas de lo habitual. Eso significa que los árboles se vieron afectados el doble. En un año normal, los pájaros regulan los daños causados por los insectos herbívoros, pero en los años de cigarras, las cosas no salen según lo previsto. Así son los daños no evidentes. Bodas sin cigarras. Algunas personas eligen una fecha bonita para su boda, pero en los estados de infestación de cigarras la gente elige el mes. El mes más popular para las bodas es junio, época en la que existe un grave riesgo de caer justo en la época de cría de los insectos. Por eso, la pregunta más habitual que recibe el sitio web Cicada Manía es sobre bodas. La gente se esfuerza por planificar sus eventos de manera que no se crucen con las cigarras porque, ¿te imaginas qué tipo de celebración sería? Decenas de insectos muertos bajo los pies, otros aún vivos aterrizando sobre la comida y la gente, mientras pían con el volumen de un avión.
Ah, y también hay que hacer toldos porque las cigarras orinan y parece que llueve, pero es poco probable que incluso el mayor partidario de los presagios considere un buen augurio de fortuna que los insectos se meen en los recién casados. Cuidado con los perros. ¿Recuerdas a los depredadores que se comen a las cigarras y luego no quieren verlas? De hecho, es bastante frecuente oír noticias de que las cigarras intentan ser comidas por perros domésticos. En general, los insectos no son nocivos, y si tu mascota se come un par, no le ocurrirá nada terrible. Pero es bastante difícil limitarse a un par de cigarras cuando hay un gran número de ellas, y al parecer son sabrosas desde el punto de vista canino. Al final, las mascotas se llenan y empiezan los problemas: malestar estomacal, alergias, una factura enorme del veterinario y la prohibición de pasear por el jardín hasta que se acabe la plaga de cigarras. Así es todo eso, y me debes un like. ¡Hasta luego!